Amigos de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos la insólita historia del fútbol espectáculo, que fue creado con el propósito de generar más ingresos al fútbol argentino, así como aumentar el nivel futbolístico que se iba perdiendo con los años, y para generar una masa importadora de jugadores y directores técnicos que serían el comienzo de un gran evento del fútbol nacional, y que obviamente terminó fracasando y rotundamente y en poco tiempo. Te cuento. ¡A darle átomos! Esta historia comienza en 1958, principalmente en el Mundial de Suecia 58, donde Argentina volvía a la máxima competencia del mundo luego de 28 años de ausencia. O sea, desde el primer Mundial de 1930 que Argentina no mandaba un equipo profesional a la Copa de la FIFA. Error número 1. Ante tanta ausencia del fútbol argentino a nivel internacional y más que nada contra equipos europeos, Argentina sacó chapa de campeón luego de los triunfos amistosos ante España e Inglaterra en 1952 y 53, cuando visitaron Buenos Aires. Sí, sacó chapa de campeón por ganar un par de amistosos y encima hace como a 5 años atrás. Error número 2. En la Copa América de 1957, jugada en Perú, Argentina fue campeona con una delantera que mostró la calidad que aún mantenía el fútbol criollo sobre el resto de Sudamérica. Con pibes como Angelillo, Corbata, Maschio, Sívori y Cruz, la selección argentina ganó la Copa ganando 5 de 6 partidos, ganando todos los partidos por goleada, y solo perdió la última fecha con Perú, cuando el equipo ya se había consagrado campeón. Pero a comienzos de 1958, la dirigencia argentina no tuvo visión de ver cómo se le escapaban los talentos de las manos, y antes de comenzar el torneo doméstico de 1958, Argentina vendió a Maschio, Angelillo y a Sívori al fútbol italiano. Error número 3. En estas épocas, si vos jugabas en otro país, lo más probable es que juegues para la selección de ese país. Así que Argentina, cuando llegó al Mundial de Suecia 58, no tenía a 3 de las 4 figuras del campeón de América y terminó reforzando el equipo con mayoría de veteranos. Error número 4. Te dejo este video acá donde te cuento más detalladamente sobre ese suceso. Obviamente la selección iba directamente al fracaso y terminó fracasando rotundamente al perder con Alemania, ganarle a Irlanda del Norte y caer goleado 6-1 contra Checoslovaquia, un país que ya no existe más. El orgullo argento estaba herido en lo más profundo de su ser. Argentina se había quedado en el tiempo y la lentitud de unos veteranos criollos que poco pudieron hacer contra los rápidos jugadores europeos. Y todo estalló cuando el equipo argentino volvió al país. Escuchá lo que te cuenta Mario Boyé, uno de los veteranos de ese mundial. Fue malísima. La recesión, ¿sabe lo que fue acá? Acá en Ezeiza, el avión lo tuvieron que guardar en un hangar, con nosotros adentro y todo, por la forma que nos esperaba la gente. Habían salido las monedas esas nuevas, grandotas así. Nos revoleaban eso que parecía, y no decían cualquier cosa. El fútbol argentino había entrado en una crisis institucional y deportiva. Había sido humillado el país que había dado grandes equipos campeones como la Máquina de River en los años 40, el San Lorenzo de 1946, el Independiente de La Mata, Erico y Sastre, el Racing tricampeón del principio de los 50 y el Boca que batió todos los récords de entradas en 1954. El país que había dado grandes jugadores como Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, a Ernesto Lazzati, a Boyé, a Pontoni, a Masantonio y a Méndez, a Ernesto Grillo y a Di Stéfano y a los Carasucias campeones del 57, había quedado chiquito en el Mundial de 58 jugado en Suecia. Encima, el campeón había sido Brasil, con un Pelé de 17 años que la rompió toda y un Garrincha de 24 años que pusieron a Europa a bailar samba. Uruguay ya tenía 2 mundiales, Brasil ganaba el primero y Argentina no tenía nada, solo Copas América. Una humillación total. Además, a nivel doméstico, el torneo de 1958, Racing salió campeón ganando apenas la mitad de los partidos del torneo. La verdad, éramos un asco. Pero al año siguiente no mejoró nada. Al contrario, empeoró. En 1959 fue campeón San Lorenzo con un equipo muy poco preciosista, aunque sí efectivo. De la mano de un equipo con una delantera con presencia casi perfecta, solo faltó Facundo en 4 partidos. Los restantes 4 delanteros jugaron todos los partidos del campeonato. De la mano de Sanfilippo y sus goles, el Ciclón cortaba 13 años sin campeonar, aunque la nota sobresaliente de ese año había sido la gran racha de Ferro, que estuvo 17 partidos sin perder y terminó tercero en el torneo. La selección argentina se tomó revancha ese año y ganó la Copa América. Luego pasarían 32 años dirigidos por el Coco Basile hasta el principio de los 90, cuando la volviera a ganar. Esa Copa América jugada en Buenos Aires la terminó ganando de manera invicta, y justamente al Brasil de Pelé, que vino con todos sus titulares, el campeón del mundo. Con la base de Racing campeón del 58, parecía que el fútbol argentino volvía en la senda del triunfo, pero la derrota en la Copa América de fin de año, sí,
Se jugaron 2 Copas América en el mismo año. ¡Qué locura! Y principalmente la dura derrota contra Uruguay por 5-0 dejaron abierta una puerta, la de la crítica al fútbol criollo. La gente estaba yendo cada vez menos a la cancha porque se jugaba mal, muy mal. Boca y River jugaban como equipos chicos y San Lorenzo y Racing, que eran los campeones de esos años, eran equipos muy mediocres, sin juego asociado y poco vistoso, digamos, unos campeones de mierda. Pero en 1960 se instaló una idea central: cambiar el fútbol argentino que tanta decadencia traía principalmente desde la derrota de Suecia 58, y los líderes del cambio serían ni más ni menos que los presidentes de Boca y de River. ¡Ja! Alberto José Armando, sí, el nombre de la cancha de Boca de hoy, y Antonio Vespucio Oliverti, sí, el nombre de la cancha de River de hoy, eran los presidentes de Boca y River respectivamente en esos años, y se unieron para planificar los cambios en el fútbol criollo a partir de 1960. ¿Cuáles eran esos cambios? Fácil. El fracaso de Suecia 58 se debió a que el fútbol argentino estaba en una etapa vieja del fútbol mundial y se había quedado en el tiempo, y había que ponerle énfasis en el estado físico por sobre la técnica y el talento, la marcación, el apriete y acentuar la defensa por sobre la táctica ofensiva, estudiar al rival, respetarlo y esperarlo por sobre ir a buscar el resultado en cualquier cancha. Y la mejor manera para que todo eso se lograra era traer gente de afuera para que nos enseñara a jugar al fútbol moderno. Sí, escuchate bien, traer gente de afuera para que nos enseñara a jugar al fútbol a nosotros. ¿Vos entendés lo ridículo que suena eso? Bueno, finalmente empezó así la máquina importadora de jugadores y directores técnicos. A lo largo de los años 60, el fútbol argentino se vio inmerso en una ola de contrataciones foráneas impensadas en otras épocas y por demás exageradas. Repatriaron muchos exjugadores que ahora eran directores técnicos, sí, entre comillas, directores técnicos, y regaron en el fútbol nacional una cantidad de vicios defensivos que apagaron tanto fuego y goles como en otras épocas anteriores. Tipos como Juan Carlos Lorenzo, Aristóbulo D'Ambrosi, Osvaldo Subeldía y Alfredo Di Stéfano dramatizaron por demás el fútbol e instalaron una máxima: cuidar el arco propio y luego atacar de contra. Pasaron de jugar con 3 defensores a 4 o 5 defensores en el mismo partido, y llegaron a jugar a veces con solo 2 delanteros, cuando hace unos años atrás se llegaba a jugar con 5 delanteros. Un desastre. Empezaron con el 4-3-3, con el 4-2-4, con el 4-4-2, parecían unos quireleros. La técnica arruinó el FOBA. Ahora todo es meterle números, que el 4-2-4, que el 4-3-3. ¿Pero qué tenemos? ¿Un director técnico o un quiñelero? ¿Más qué sabe, diga? Se olvidaron lo básico, meter goles en el arco rival. Pero pará, porque esto no fue todo. Ahora viene lo peor. Antonio Vespucio Oliverti era un empresario dedicado a la distribución de bebidas y había sido 4 veces presidente de River. Tenía mucha experiencia en contrataciones y pases que generaron un boom en el fútbol argentino a principios de los años 30, y cuando comenzaba el profesionalismo en Argentina fue el principal dirigente que contrató para River los pases de Carlos Peuchele y sobre todo de Bernabé Ferreira, que produjo terribles sensaciones en el año 32. Ambas leyendas del club riverplatense, y que gracias a sus costosas transferencias se tomó el apodo de Millonarios al club River Plate a principios de los años 30. Tal fue el éxito de esas contrataciones para el club de Núñez 30 años antes que Liberty para los años 60 forjó un reglamento: contratar jugadores extranjeros para fortalecer el fútbol argentino y crear un show de estrellas en la cancha. A esto se le adosó Alberto Armando, sí, el presidente de Boca, un intrépido dirigente de exitosa trayectoria en la venta de automóviles, quien era dueño de la concesionaria más grande e importante de Ford en Argentina, que le dijo que sí a Alberti: estoy de acuerdo con vos, pero que las estrellas están en el campeón del mundo, o sea, en Brasil. Y es así como casi por decreto los presidentes de Boca y River se creyeron dueños del fútbol del país e influyeron en el resto del fútbol argentino a comprar extranjeros, tengas o no tengas dinero. O sea, pedí prestado, alquilalo, sacá plata de donde sea, pero en tu equipo tiene que haber un extranjero nuevo para el show del fútbol. Ese nuevo reglamento se fundó bajo el eslogan de fútbol espectáculo. A partir de 1960 empezaron a llegar todo tipo de jugadores extranjeros al fútbol argentino, como si el futbolista argentino tuviera que aprender algo de otros países. Empezaron a llegar jugadores uruguayos, peruanos, españoles, chilenos, paraguayos, bolivianos, pero sobre todo brasileños, como nunca antes en la historia. Estaba lleno de brasileros en el fútbol argentino. También se repatriaron jugadores argentinos que estaban jugando en Europa, como en las ligas de Italia y de España. Vamos a nombrar todos los brasileños que trajo cada equipo y algunos extranjeros de renombre que trajeron en esos años. Veamos. Boca, con el presidente Armando, trajo una revolución de brasileños al club. El primero que fue a buscar fue a Vicente Feola, el director técnico campeón del mundo con Brasil en Suecia 58. Al gordo Feola no solo se le regaló un auto, sino que además le dieron una casa y un sueldazo como nunca en la historia del fútbol argentino. Y Feola respondía durmiéndose en el banco de suplentes en los entrenamientos al sol.
Tremendo éxito que solo duró un año y no salió campeón. Chau, Feola. A Boca además llegaron jugadores como Edson dos Santos, Dino Sani, Almir, que era la promesa llamada al Pelé Blanco, pero no resultó, Maurinho, Walter da Silva, Del Vecchio, Aires Moraes, Orlando, otro campeón del mundo que sí jugó varios años en Boca, y el mejor de todos, Paulo Valentín, que se hizo ídolo Ceneice por la cantidad de goles que le hizo a River. Además, trajo en esos años a los peruanos Benítez y Loaiza, y a los uruguayos Sacía y Daboine, que poco sirvieron para Boca. Por su parte, River trajo a los brasileños Paulinho, Moacir, Salvador, Roberto, Crespo do Castro, Conceição y el más destacado de todos, Delem. Además, River trajo al español Pepillo, al uruguayo Luis Cubilla y en 1964 rompió todos los récords de contrataciones cuando compró al uruguayo Roberto Matosas por 30 millones de pesos. Una locura para la época. En 1961, River llegó a poner en cancha una delantera totalmente extranjera con brasileños, uruguayos, peruanos y españoles. Increíble que el mejor club que había sacado tantos jugadores argentinos de inferiores jugara con una delantera extranjera. Una locura. Independiente trajo a Joao Lanzoni, Dos Santos, Guagliardi, Paulo Ber, Ceola y Joao Cardoso. Ninguno de ellos dio resultados. Por el contrario, el Independiente campeón de 1960 solo se reforzó con 3 uruguayos como Douska, Alcides Silveiras y Roland, y trajo al goleador de la B. Desde Nueva Chicago llegó Edgardo D'Ascenso. Racing trajo a los brasileños Luis Claudio, Dorval, Baptista y Joao Cardoso, el ex Independiente. Pero el mejor extranjero que trajo la academia en esos años fue el uruguayo Mesías, back campeón del Racing de 1961, donde brillaron Corbata, Sacchi, Pisuti, Anido y Sosa, todos jugadores argentinos. San Lorenzo trajo en su legión de brasileños como Edgar de Oliveira, Joao Parobé, Alfeu y Diogo. Todos fracasaron rotundamente. Huracán solo trajo un brasileño, Gómez Machado, aunque sí trajo muchos uruguayos y paraguayos, y el único que se destacó en esos años fue Cubilla, el otro Cubilla, Pedro. Vélez trajo a 2 brasileños, Pimentel y Caneco, sin pena ni gloria. El uruguayo Dalmau fue el único más exitoso en Liniers que trajeron en esos años. Rosario Central trajo a Antonio y Francisco Rodríguez, hermanos brasileños, Joel Próspero, Carnieri, Alfonso Araujo Silva, todos fracasaron rotundamente. Estudiantes trajo a Paulinho, Adamastor, Milton da Silva, todos maletas. Gimnasia trajo un solo brasileño, Guagliardi, el ex Independiente. Aunque sí tuvo éxito en Gimnasia, fue el uruguayo Daboine, el ex Boca, que jugó 4 años para el Lobo. Ahora viene el caso de Newell's Old Boys, que fue una sucursal del Brasileirao, el equipo argentino que más brasileños trajo. La Lepra trajo a Conceição, a Roberto, Teixeira, Pimentel do Barros, Zucca, el más exitoso de todos, Diogo, el ex San Lorenzo, Ronald Díaz, Joao Cardoso, Dipe, Adroaldo Martins, De Souza, Rocha de Moró, Eusebio Núñez y Dilson Correia Morales. Sí, 14 jugadores brasileños entre el 60 y 63. Una exageración total. Encima Newell's descendió en esos años, así que no sirvieron para una mierda. Ferro también se prendió a importar brasileños y trajo a Gómez Machado, el ex Huracán, y Fernández Alará. Platense solo trajo un brasileño, João Márquez da Cunha, con buen éxito en el ascenso, pero jugaba en la B. Lanús trajo a José Gambassi de Brasil y Gómez Lozano de Ecuador. Argentino Junior trajo a Ayrton Diogo, Da Silva y Conceição, el ex River. Y Atlanta no trajo ningún brasileño, pero sí trajo al paraguayo Jara y al peruano Andrade. El éxito que se había prometido de un fútbol espectáculo solo duró un par de años y fracasó rotundamente. No sirvió para una mierda. Solo sirvió para endeudar a los clubes como nunca antes había pasado en el fútbol argentino. Los equipos que más brillaron en esos primeros años de la década del 60 fueron el Argentino Junior de 1960, que se reforzó con jugadores descartados de River y algunos jugadores del ascenso y del interior. Le alcanzó suficiente equipo como para terminar subcampeón de Independiente en ese año. Mientras que en 1961 brilló un Racing con grandes jugadores argentinos como Corbata, Sacchi y Pisuti, y un Atlanta que de la mano de los goles de Artime culminó cuarto en el torneo, todos jugadores argentinos. En 1962, Boca fue el único equipo reforzado con muchos extranjeros que sí salió campeón. Además de todos los brasileños que te mencioné antes, Boca repatrió de Italia a Ernesto Grillo, pero el mejor equipo del año 62 fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, sin extranjeros, que terminó tercero en un campeonato muy parejo detrás de los grandes y poderosos como Boca y River, lleno de extranjeros. Y en el año 1963
año que termina la payasada esta del fútbol espectáculo, el campeón fue nuevamente Independiente con base de jugadores argentinos que lograrían la conquista de América en los próximos años, 64 y 65. El fútbol espectáculo fue una fantasía de los presidentes de Boca y River que se creyeron dueños del fútbol argentino e impusieron una moda que destruyó más todavía el fútbol local. Jugadores extranjeros regados por todos los equipos al pedo porque ninguno brillaba más que los jugadores argentinos. Este país siempre tuvo tendencia a traicionar sus propias raíces y olvidar aquello que lo hizo grande en el pasado. Suele copiar y mal los ejemplos foráneos, instaurar la moda del fútbol europeo, las contrataciones costosas e innecesarias y dramatizar el fútbol cuando hay que jugarlo simplemente, meter goles, son tres cosas que comenzaron a destruir el fútbol argentino a partir de los años 60 hasta la actualidad. Si te gustó esta historia, likea la publicación, compartila con alguien que le guste la historia del fútbol argentino, recomendame algún tema que quiera hacer para el próximo video y no te olvides de suscribirte al canal. Ahora sí, te dejo con el adelanto del próximo video. La injusticia contra Racing en 1986. Ahora sí, futbolito, quédate mirando estos videos. ¡Nos vemos!